adúltera. Vamos a ver en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del versículo 12 al versículo 20, esos versículos vamos a estar estudiando esta mañana. Mire lo que dice la Biblia es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es invención de hombre, es la misma palabra que sale de la boca de Dios. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló, en este caso a los fariseos, a los judíos, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, esa parte subráyelo, resáltelo, póngale chispita, florcita, corazoncito, algo, pero que se distinga. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, entonces tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos acercamos delante de ti a través de tu palabra para aprender tu consejo, para aprender lo que hoy tienes que decirnos. Guíanos, Señor, como decía este cántico, úsanos para tu gloria, Señor. Padre, queremos entregar todas nuestras cargas, nuestras tristezas, queremos entregar todo lo que hoy somos delante de ti para poder descansar esta mañana al escuchar tu palabra. Gracias te damos, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, el versículo 20 dice estas palabras, hablando del versículo 12 al versículo 19. Estas palabras de esta sección, Jesús las habló en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. El templo de Jerusalén, que era un único lugar de adoración. No podían haber distintos lugares. No era que cada ciudad tenía su propio templo. No, había un solo templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera distintos templos en cada ciudad para que al final se hicieran distintas religiones. Amén. Dios quería que haya un solo templo para que haya un solo servicio, una sola adoración y una forma única de acercarse ante Él. Por eso la gente a veces dice, no, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, o yo no necesito de la gente porque, de los creyentes o de la iglesia, del templo, porque yo creo a Dios a mi manera. ¿He escuchado? Que la gente dice, yo creo a Dios a mi manera. ¿Y usted cree que a Dios le importa que usted crea a su manera? Séame sincero, ¿usted cree que a Dios le importa? No. Dios ha dejado una sola manera de acercarse a Él. Dios ha dejado una sola religión para acercarse a Él. Amén. No hay distintas maneras, porque si hubieran distintas maneras, cada quien haría lo que se le da la gana y al final Dios está pintado, cada uno acercándose con la religión que quiere. Hermano, Dios es santo. Amén. Su palabra es santa. Y Dios dice, cada vez que nos acercamos a Él, tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Entonces, no es que yo me acerco a Dios como yo creo mejor. No es que yo me acerco a mi manera, a tu manera no,
no, a mi manera no, a la manera que Dios ha dejado en la Biblia. Hay que acercarnos a Dios de la manera que Dios ha dicho, en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, el Padre busca verdaderos adoradores y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Que tienen que hacerlo sin imágenes, que tienen que hacerlo sin ver las cosas concretas. No, tienen que hacerlo creyendo. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que le haya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada vez que nos acercamos a Dios, tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. ¿Qué significa en verdad? Jesucristo luego dice en Juan 17:17, mi palabra es verdad. Entonces, hermano, cada vez que uno se acerca a Dios, tiene que acercarse a la manera de Dios, no a tu manera. Amén. Esta noche tenemos Santa Cena. Hermano, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Porque la Santa Cena es para presentarnos delante de Dios. Yo te pregunto, ¿hoy te vas a presentar delante de Dios? Ahora estamos presentados delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿No cree usted que porque es bautista ya ahora sí todo el mundo le echa flores y el Señor le dice, ahora sí, hijo amado? No. Dios quiere ver fruto. Amén. Dios quiere ver fruto de arrepentimiento. Dios quiere ver que realmente somos cristianos, no de boca para afuera, sino cristianos de verdad. Hermanos, por eso el Señor había dicho un solo templo. Y el templo tenía divisiones. La primera división era el atrio de los gentiles. Había una pared que se llamaba Sorej, y esa pared dividía la entrada del templo hacia la calle. De la pared hacia la calle podían llegar los gentiles, nada más. Los gentiles no podían traspasar esa pared, no podían ir más allá de la pared. Pero los judíos sí podían y llegaban. Pasando las escalinatas del templo había un atrio grande que se llamaba el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres. Porque las mujeres solo podían llegar hasta ese primer nivel. Y las mujeres solamente llegaban hasta el atrio de los sacerdotes, porque luego venía el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los varones, y luego venía el atrio de los sacerdotes. En el atrio de los sacerdotes estaba el altar del sacrificio. Las damas solo podían ir al altar del sacrificio cuando entregaban ofrendas y luego volvían al atrio de las mujeres. No podían ir más allá. Los varones llegaban hasta el atrio de los varones y no podían ir al atrio del sacerdote. Y en el atrio del sacerdote estaban los sacerdotes ofreciendo el sacrificio al Señor. Pero en el atrio de las mujeres habían 13 columnas y en cada columna había un pórtico maravilloso de 13 columnas y en cada columna había un cofre de cobre. Y esos cofres de cobre eran en forma de trompetas. Por eso se le llamaba también las trompetas. Y allí se echaba el dinero de todas las personas, entregaban ofrendas. Todas las personas que llegaban entregaban ofrendas. ¿Por qué? Porque el servicio al templo requería de ofrendas. Porque habían personas dedicadas en el templo, como los levitas y los sacerdotes, que solo se dedicaban al servicio de Dios y por ende necesitaban manutención. ¿Sí me dejo entender? Entonces, como Dios había dicho, esto tiene que ser el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel entregaba ofrendas en esos cofres para manutención del sacerdote, de los levitas, para, por ejemplo, comprar los sacrificios que se entregaban a Dios mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche se entregaba corderos al Señor. ¿Y quién pagaba esos corderos? Los corderos tienen un precio. ¿Y quién los pagaba? El pueblo cuando entregaba sus impuestos y cuando daba sus ofrendas. En ese pórtico había mucha gente, ¿verdad? En ese pórtico había muchas personas. En ese pórtico la gente se reunía porque siempre entregaba ofrendas al Señor. Pero en el último día de la fiesta, que era la fiesta
de los tabernáculos, como se muestra el capítulo anterior, el Señor Jesucristo andaba por allí. Y cuenta la historia, esto lo dice la historia, que cuando terminaba la fiesta de los tabernáculos, el último día, se ponían en medio del atrio de las mujeres, se ponían 4 candelabros grandes. Y esos candelabros, ¿ha visto los candelabros judíos? La menorá se llama, son de 7 brazos. Esos candelabros grandes se ponían, se prendían y se iluminaba en toda la noche. Y los judíos se agarraban de las manos y comenzaban a danzar y dar vueltas alrededor de los candelabros durante toda la noche. Y los candelabros servían de luz para ellos. Ese último día, en medio de ese gozo, de esa algarabía, Jesucristo les dice, yo soy la luz. Jesucristo les dice, yo soy la luz. Y los judíos comenzaron a escuchar su mensaje, porque lo que él decía era revelador. Número 1, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, ¿quién es la luz? Mire lo que dice Salmo 27.1. Salmo 27.1 dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermanos, para el pueblo de Israel, la luz de Israel es Jehová. Es Dios. En el en Isaías 60, versículo 19, Isaías 60, versículo 19, dice la palabra del Señor, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. En el concepto del pueblo de Israel, en el concepto de los judíos, la luz era Dios. No había otra luz. No había otro que pudiera guiar, porque la luz sirve para guiar. Amén. Cuando todo está oscuro, lo único que te va a dar confianza de caminar es tener una luz. Por eso hasta la gente del mundo dice, mira la luz al final del camino, mira la esperanza. La luz habla de esperanza, la luz habla de guianza. En el libro de Job, capítulo 29, versículo 3, Job 29, versículo 3, dice la palabra del Señor, Job hablando, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, Dios hacía resplandecer sobre la cabeza de Job su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dios es luz y su luz es guianza para nosotros. Amén. La luz de Dios es guianza para nosotros. La luz de Dios es protección para el pueblo de Israel. Mire lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía. Mire lo que Israel le dice a sus enemigos. No te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces, hermanos, para el pueblo de Israel, ¿quién es su luz? Dios. Para el pueblo de Israel, ¿quién es la única luz verdadera de todo hombre? Dios. Y que Jesús se ponga en medio, en el templo, y le diga, yo soy la luz del mundo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba irrogándose el Señor? Divinidad. Él se estaba irrogando divinidad. Él se estaba autoproclamando como el Jehová del Antiguo Testamento. Porque luz era un título de Dios. Es más, él estaba hablando de su mesiasgo. Porque los rabinos del pueblo de Israel decían que uno de los nombres del Mesías era luz. De tal manera que cuando él se llama a sí mismo la luz que alumbra a todo hombre, él se está llamando a sí mismo el Mesías de Israel. Pero hermano, qué triste es lo que dice el Evangelio de Juan. Mire, retrocede unos capítulos al capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Juan qué? Juan el Bautista. No dice Juan el presbiteriano, no dice Juan el metodista, no dice Juan el pentecostal, dice Juan el Bautista. Ahora, miren lo que dice ahí.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, lo más triste es que la luz de Dios, luz, el Mesías, luz, vino a este mundo para salvar. Pero dice que el mundo no le conoció porque amó más las tinieblas que la luz. ¿A la gente le gusta la luz? ¿A la gente le gusta la luz? Dice, ay sí, pastor, porque que nos andan cortando cada rato. Estoy con mis electrodomésticos, se me andan malogrando, porque Electrodunas anda cortando de improviso, ¿no? Ya se me malogró ya la licuadora, pastor. Ya se me malogró la tostadora. Porque ¡pum!, se va la luz y no avisan. Deberían avisar para desenchufar. Así que yo quiero luz. ¿Cuántos quieren luz? ¿Cuántos viven de la luz? La luz es importante. Pero a la gente no le gusta la luz. No le gusta la luz, ¿o sí? Si usted se pone a pensar, cuando la gente va a pecar, ¿qué busca? ¿Oscuridad o luz? Oscuridad. Porque a la gente no le gusta que le vean, ¿verdad? No dice el libro de Proverbios que entre los hombres impíos se juntan y dice, vamos y comamos pan en oscura, porque es más sabroso. ¿Ha leído esa parte del libro de Proverbios? Que la gente anda buscando ocultarse, no le gusta la luz, porque la luz lo revela todo. Al mundo no le gusta la luz, por eso la gente se ofende cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia y dice, ay, no me ha gustado lo que ha hablado. Claro, porque no te gusta la luz. No te gusta la luz. Porque si te gustara la luz revela lo que hay en tu corazón. Amén. Para que dejemos el pecado. Dios es santo. Dios está airado con los pecadores. Eso dice la Biblia. Que Dios desea destruir al impío todos los días. ¿Y qué necesitamos para correr? Acercarnos a la luz, acercarnos a Jesús, refugiarnos en el amor de Cristo para ser salvos de la ira de Dios. Amén. Por eso mire, Juan, hablando acerca de la luz de una manera tan maravillosa, escribe lo que el Señor le había dicho a Nicodemo, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Por qué Dios nos condena? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente nunca va a hacer obras malas en público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les avergüenza. Claro que hay obras malas, hay obras pecaminosas que la gente ya lo ve tan usual, tan normal, que hasta en público le hacen, ¿verdad? Por ejemplo, la borrachera. Para la gente es tan común eso, entonces eso lo hacen en público. El homosexualismo. Antes el homosexualismo era oculto, ahora no, ahora ya no hay vergüenza, la gente sale. Pero por ejemplo la pedofilia. Por ejemplo, un hombre que engaña a su mujer, ¿lo hacen en público? No lo hacen en público. ¿Por qué? Porque más aman las tinieblas que la luz. Porque cuando el evangelio llega a tu vida, revela lo que haces. Amén. Cuando el evangelio llega a tu vida, se muestra lo que eres. Se muestra lo que eres. Porque somos como cucarachas, ¿no? ¿Somos como cucarachas o no? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por las antenitas? No. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está hay un ambiente cerrado y está todo apagado, ¿qué hacen las cucarachas? Caminan de un lugar para otro. Pero tú prendes. ¿Y cómo se quedan las cucarachas? Quietas. ¿Te has percatado? ¿O en tu casa no hay cucarachas? Acá no hay cucarachas. ¿Se ha percatado, no?
Prende la luz y la cucaracha se queda quieta, hermano. ¿Verdad? Cree que no le has visto. Así somos como cucarachas, hermano. Porque mientras todo está apagado, mientras no hay evangelio, mientras no hay luz, mientras no hay palabra de Dios, hacemos lo que se nos da la gana. Pero una vez llega el evangelio, se prende la luz, tú quedas al descubierto. ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué dices? La suciedad que hay en tu corazón, el chisme, la mentira, la murmuración, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la envidia, el egoísmo, todo eso se muestra. Todo eso la luz revela. Y tienes dos opciones: seguir en la luz y que Dios te cambie, o salir de la luz y seguir buscando oscuridad para seguir haciendo el pecado. Tienes dos opciones. Por eso dice: la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Verso 20. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no le gusta la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú eres íntegro, si tú eres una persona de verdad, tú amas la luz, porque la luz revela lo que hay en tu corazón, y en tu corazón no hay maldad. Amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les dijo en el versículo 12, otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el que da vida, yo soy el que da esperanza, yo soy el que revela lo que hay en tu vida, yo soy el que revela lo que hay en tu corazón. Y dice: el que me sigue. Cristo está buscando que usted y que yo le sigamos a Él. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, tenemos que seguir al Señor. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que andar detrás de esa luz que es vida para nosotros. No debemos alejarnos, por eso dice: el que me sigue. Y voy a entrar un poco más de esto al final. El que me sigue. ¿Sabe qué? Escúchame acá, hermano. Cristo no te está diciendo que cristianismo es venir domingo en la mañana. Cristo no te está diciendo que cristianismo es que tú sepas la Biblia. Porque hasta el diablo sabe la Biblia, ¿o no? Cristianismo no significa que tú ores, porque hasta los impíos oran. ¿Sabe qué es cristianismo? Que tú sigas a Cristo. Amén. ¿Y sabe qué significa seguir a Cristo? Que te parezcas a Él. No me vas a decir que te pareces a Dios siendo más chismosa. No vas a decirme que te pareces más a Cristo siendo más sinvergüenza, siendo un pecador, que pasa a la mujer y andas mirando a la mujer. ¿Sí me está escuchando, hermano? No vas a decir que tú te pareces más al Señor y hablas groserías. No vas a decir que te pareces más al Señor y en tu corazón hay envidia, hay egoísmo. En tu corazón hay resentimiento. No puedes decir que estás siguiendo al Señor y en tu vida hay esas cosas. No estás siguiendo a Cristo. Amén. Porque el que sigue a Cristo se parece a Él. Cristo no está diciendo que venga domingo. No. Esas cosas son complementarias. Lo que Cristo quiere es que tú le sigas. Síguele. Por el amor de Dios, dejemos el pecado, hermano. Amén. Dejemos el pecado. Seamos cristianos de verdad. Por eso mire lo que dice ahí el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo estaba asegurando ser la luz, ¿sí o no? Y los fariseos, ¿qué le dijeron? Si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdad. Ellos estaban diciendo: nosotros no creemos que tú seas la luz. Porque si tú eres la luz, si tú mismo das testimonio de ti, eso no vale.
¿Sí me entiende? Tiene que haber alguien, tiene que haber otro que dé testimonio. ¿Por qué? Porque en la ley judía, por el testimonio de 2 o 3 testigos, todo asunto era verdadero. Se necesitaba que haya 2 o 3 testigos para asegurar determinada cosa. Así que los judíos decían, si tú hablas por ti solo, no te vamos a creer. Necesitamos un testigo. Y Jesucristo dijo que su testimonio, el testimonio del mismo, era verdadero. ¿Por qué? Porque él confiaba en lo que estaba diciendo. Es como un cirujano, es como un médico. Cuando un médico diagnostica, ¿su testimonio es verdadero o no? Sí, porque sabe que su diagnóstico es verdadero. Es como un juez que dictamina un juicio y sabe que su juicio es verdadero, porque está aplicando la ley. Cristo no decía de él mismo que él era el Mesías. Él no decía de sí mismo que él era la luz, sino que toda la Escritura revelaba que Cristo era el Mesías. Toda la Escritura revelaba que él era la luz. Por eso él dice que su testimonio es verdadero, porque su conocimiento de la ley, su conocimiento de la palabra de Dios, le llevaba a él mismo ser el Mesías. Pero otro de los testigos que Jesús habla está en el versículo 16. Mira lo que dice ahí. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el Padre que me envió. ¿Quién es el segundo testigo que da testimonio de Cristo? ¿Quién es el segundo testigo que puede asegurar que Cristo es el Mesías? ¿Quién es? El Padre. El Padre. Y dice versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hermanos, el Padre era el otro testigo que podía aseverar que Jesús realmente era el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús estaba revelando que el Padre era su testigo mayor. Porque las palabras de Cristo revelan las palabras de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 46, la palabra de Dios dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie habló jamás como el Señor Jesucristo. Porque sus palabras no eran palabras de hombre, eran palabras que venían de Dios. Amén. Eran palabras que venían del mismo cielo, revelando la palabra que el Padre quería que los hombres pudieran escuchar. Las obras de Cristo que Él hacía no eran obras humanas, sino que eran obras divinas. En Juan capítulo 3, Nicodemo le dice en el versículo 2 al Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no le ha enviado. Las palabras de Cristo eran palabras divinas. Las obras de Cristo eran obras divinas. El poder de Cristo era un poder divino, porque Cristo podía cambiar y transformar los corazones. Hay gente que dice, no, yo no puedo acercarme al Señor, porque tantas cosas malas he hecho que el Señor no me puede cambiar. Cristo te puede cambiar. Cristo tiene poder de transformar tu vida. Cristo tiene poder de transformar tu corazón. Amén. Cristo tiene poder de transformar tu hogar, tu casa. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Restablecer el orden de Dios cuesta. ¿Sí me dejo entender? Restablecer el orden de Dios cuesta. No es fácil. Cuando en un hogar el orden de Dios, ¿cuál es el orden de Dios en el hogar? ¿Cuál es el orden de Dios en el hogar? ¿Quién es la autoridad en el hogar? El varón. ¿Y quién debe estar sujeta a la autoridad del varón? La dama. ¿Eso sucede en muchos hogares? No. ¿Eso sucede en hogares de cristianos? Menos.
Pero cuando se quiere obedecer a Dios y quieres restablecer el orden de Dios, eso va a costar. ¿Sí me entiende? Va a costar que tu mujer hable de ti, o que tu marido hable de ti, o que tus hijos sufran, pero va a costar. No es fácil restablecer el orden de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando una iglesia está mal acostumbrada a hacer lo que se le da la gana, y cuando los miembros de la iglesia están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana, y muchas veces hay pastores que andan pintados, y hay pastores que no ponen autoridad. Cuando los pastores comienzan a poner autoridad, a restablecer el orden de Dios, ¿va a costar o no va a costar? Cuesta, porque a la gente no le gusta. Y la gente anda de resentida, anda con egoísmo, anda con orgullo, porque no nos gusta restablecer el orden de Dios. Pero hermano, no importa si en tu hogar o en la iglesia va a haber un costo que pagar, pero hay que obedecer a Dios. Amén. No es fácil volver al orden de Dios, pero es lo mejor. Amén. Es lo mejor. Obedecer a Dios siempre va a ser mejor. Por eso, hermanos, a los judíos no les gustaba la palabra de Dios. Ellos no querían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios de lado y ellos eran las autoridades. Pero luego viene Dios, Cristo, y quiere restablecer el orden de Dios. ¿Qué hicieron con Él? ¿Qué hicieron con el Señor por querer restablecer el orden de Dios? Lo crucificaron. Hermanos, no importa que nos crucifiquen, si al final estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. En tu hogar, en tu vida, Dios tiene poder de transformarte. Porque hay gente que viene a la iglesia y dice, no, así es mi carácter, así me aguantarán pues, así me aguantará. Mi mujer me tendrá que aguantar así. Así me conoció, así que me aguante. A mi marido así me conoció, así que me aguante. Los hermanos me conocieron así, así que me aguanten. Hoy ni tú mismo te aguantas y quieres que otros te aguanten. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que no te dejas moldear por el Señor. Y todavía agarras la Biblia, ¿no? Y dices, no, pero aquí así soy pues, a mí nadie me va a cambiar. Dios te puede cambiar, solo que no estás cerca a Dios para que te cambie. Solo que no te pones en las manos del alfarero. Amén. Porque si nos pusiéramos en las manos del alfarero, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? ¿Sabe qué es lo primero que hace el alfarero cuando coge el barro? ¿Sabe lo que es el alfarero? Coge el barro, ¡pah!, lo estrella, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que se ablande. Por eso cuando tú le dices, por eso cuando venimos, escuchamos la prédica y el Señor nos va hablando y hacemos un llamado y tú vienes y levantas la mano y tú levantas tu mano, ¿tú sabes lo que le estás diciendo al Señor? Estréllame. Eso es lo que le estás diciendo. Eso es lo que le estás diciendo, Señor, estréllame. ¿Por qué? Porque el Señor te va a agarrar y ¡pua!, te va a destruir, porque así como estás no sirves. ¿Sí me están entendiendo? Así como somos, no servimos. El Señor nos tiene que destruir para hacer algo mejor. Amén. Así que, hermano, pregunta es, ¿cuánto estamos realmente dispuestos a que el Señor nos cambie, nos transforme? De repente tenemos años en la vida cristiana haciendo lo mismo, siguiendo lo mismo. Y la palabra de Dios entraba por aquí y salía por allá. Y no queríamos obedecer a Dios. Hermanos, hoy Dios nos llama a vivir una vida cristiana de verdad. De verdad. Como hijos de Dios. Amén. Por eso cuando nos acercamos a través de la Biblia y cuando nos acercamos a Dios a través de un llamado, hagámoslo conscientemente, como aquella hermana que decía, Señor, dame paciencia, y mientras te pido más paciencia me vas poniendo más tribulación. Es que no había leído la Biblia. La Biblia dice que mientras más tribulación, más paciencia. Amén. Amén. Ay, Señor, que te andaba pidiendo paz y me mandas otro niño más. Y de nuevo, Señor, ay, mira, como me ha salido el segundo, ahora el tercero me sale, ay, Señor, ya no tengo paz. No, sí, ahí vas a encontrar paz. Hermanos,
tenemos que entender que Dios va a trabajar en nuestra vida si nosotros queremos que trabaje. ¿Amén? Pero si nosotros no queremos que trabaje, el Señor no va a trabajar. Por eso no hay excusa de que a mí nadie me cambia, yo soy así, déjenme vivir mi vida a nadie le importa. Ese es de la gente del mundo. Eso es de la gente del mundo. Porque aquí, quien ordena, quien manda es el Señor. ¿Sabe cómo se llama la iglesia? La iglesia es casa del alfarero. Dios quiere transformarnos, hermano. ¿Qué necesitamos? Corazón dispuesto. Por eso termino con esto. Jesucristo les dijo que Él no había venido a juzgar, porque su juicio era justo. Y versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? A ver, queremos ver a tu Padre. Ellos creían que Jesús les hablaba de José, el carpintero. Pero Jesús no le hablaba de José el carpintero. Jesús les hablaba de Dios. Porque Él era hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Saben qué confiaba Jesús? Ese es un estribillo que se repite constantemente en el libro de Juan. No había llegado su hora, no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque Jesús confiaba. Él hablaba la palabra de Dios, Él decía la palabra de Dios, la gente se ofendía, había gente que estaba feliz, había gente que andaba molesta. Eso es algo que no se puede evitar. Cuando uno habla la palabra de Dios, va a haber gente que ande feliz, va a haber gente que ande molesta. Pero ¿qué podemos hacer? Es la palabra de Dios. Y había gente que se molestaba, y había gente que le aplaudía. Y Él daba la palabra de Dios, hermano, con mucha autoridad, porque sabía que su hora no había llegado. Hermanos, usted y yo nos vamos a morir cuando Dios quiera. Amén. Si tenemos que morir hoy, morimos hoy, pues. ¿Para qué nos andamos preocupando? Si Dios dice que hoy día no morimos, no morimos, se acabó. Y si Dios no quiere que hoy día mueras, ¿por qué te andas preocupando? No sé si me dejo entender. Usted va a morir el día que Dios quiera, no el día que Dios no quiera. Hermano, por eso no tenemos que temer, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo a las cosas. Las cosas van a pasar si Dios lo permite, y en el tiempo de Dios y cuando Dios lo quiera. Amén. Así que, hermanos, confiemos. Jesús con tranquilidad predicaba. Igual Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Había gente que se molestaba, había gente que le aplaudía. Y Juan con mayor autoridad predicaba. Hasta que un día lo cogieron, le cortaron la cabeza. ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Porque Dios quiso que le cortaran la cabeza. Si Dios no hubiera querido, Dios no lo hubiera hecho. Hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida está en las manos de Dios. Bueno o malo, está en las manos de Dios. Amén. Así que si todo está en las manos de Dios, aprendamos a descansar en el Señor. Usted lo veía a Jesús diciendo, ay, mejor no digo esto porque si no me van a meter preso. Ay, mejor no digo esto porque me van a cortar la cabeza. Ay, mejor no digo esto porque me van a crucificar. No, hermano, Jesús ya sabía que le iban a crucificar o no. Y seguía hablando la palabra de Dios, porque Él decía, hasta que no sea lo que Dios quiera, nada sucede. Hermano, nada sucede por casualidad. Hay gente que dice, ay, el destino. Esto sucedió por el destino. Esto pasó por la suerte. Por eso el cristiano no juega la tinca. Hoy bien apostadores son acá, ¿no? Ten cuidado, hermano. Por eso el cristiano no juega la tinca. Ay, que gana gol, gana gol, gana gol. Por eso andas perdiendo tu plata. Por eso todo te va mal. ¿Y qué crees? Que porque le andas diciendo a Dios, ay Señor, si me gano la tinca te doy el diezmo. Mira, si le andas robando 100 soles al Señor, ¿tú crees que el Señor te va a dar 1000? Si no le puedes entregar al Señor de lo poco que tienes, le vas a entregar de lo mucho. Eso es falso, hermano. Eso es mentira. Y todavía andas creyendo que Dios te va a dar más trabajo. Y todavía andas creyendo que te va a dar un mejor trabajo.
Y después nos andamos quejando porque todo va mal. ¿Sabe por qué todo va mal? Porque no obedeces, no obedeces, no obedeces. Hermanos, los que somos padres, sabemos que lo que queremos de nuestros hijos, ¿qué es? Obediencia. Lo que un padre demanda de su hijo es obediencia. Y si tu hijo no te obedece, ¿qué haces tú? Le castigas. Y si 2 veces no te obedece, 2 veces le castigas. Y si 3 veces no te obedece, 3 veces le castigas. ¿Y cómo vas a ver ese niño? Chillando y chillando y chillando y chillando y chillando. Y todavía el niño pregunta, ¿y por qué? Es que mi vida es sufrida, dice el niño. ¿Por qué? Porque le andas castigando. ¿Pero por qué le castigas? Porque desobedece. Porque si ese niño obedeciera, su vida sería una vida de gozo. Eso aplícalo a tu vida. ¿Por qué andas chillando? ¿Por qué todo te va mal? ¿Por qué nunca prosperas? ¿Por qué cada vez que quieres salir adelante nunca sales adelante? Y cada vez retrocedes más y no creces. ¿Sabes por qué? Porque no obedeces. Porque no obedeces a Dios. Porque si tú y yo obedeciéramos a Dios, viviríamos una vida de gozo. Amén. Por eso el Señor anda con su paleta, hermano. ¿Tú te imaginas la mano del Señor? Tremenda manazo, ¿no? Ahora imagínate la paleta del Señor. Y el Señor te coge así, hermano, y ¡buah! Te anda dando y te anda dando y te anda dando de alma. Y tú andas chillando y andas quejándote del Señor. Ay, Señor, ¿y por qué mi trabajo me va mal? ¿Y por qué mis estudios me van mal? ¿Y por qué mi hogar me va mal? ¿Por qué? Porque no obedeces. Obedece a Dios. Hermanos, si obedecemos a Dios, si cumplimos la palabra de Dios, todo va a ir mejor. Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Termino con esto. Mire, versículo 12. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Hermanos, Dios quiere que le sigamos a Jesús. ¡Obedece! Dios quiere que sigamos a Jesús. Dios no quiere que cambie de religión. Porque hay gente que cambia de religión y sigue igual. Hermano, esto no es cambio de religión. ¿Sabe qué es esto? Cambio de vida. Cristo cambia tu vida cuando perdona tus pecados. Cristo cambia tu corazón cuando perdona tus pecados. Por eso dice ahí, Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra griega acolenteo del versículo 12, que se traduce como seguir, es la palabra griega que se usa de un soldado cuando sigue un capitán. Cuando el soldado sigue un capitán, se usa la palabra griega acolenteo. Significa seguir detrás de una autoridad. Hermanos, ¿quién es el capitán? Cristo. Y nosotros somos soldados que solamente obedecemos al Señor. Esa palabra griega también se usa de un esclavo cuando sigue a su amo. ¿Quién es el amo? Dios. ¿Quién es el amo? Cristo. No nosotros, Dios. Dios ordena lo que tenemos que hacer. Y nosotros estamos dispuestos a servir al Señor. Por eso dice el que me sigue. Esa palabra griega se usa de un hombre que sigue a su consejero. Hermanos, si siguiéramos al Señor, si obedeciéramos al Señor, si hiciéramos caso a los consejos del Señor, viviríamos una vida de gozo. Por eso Cristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Esa palabra griega, seguir, es la palabra griega de un hombre que sigue las leyes del Estado. Si siguiéramos las leyes de Dios, nuestra vida sería mejor. Nuestra vida sería distinta. Porque hay gente que vive sin la Biblia. ¿No se da cuenta? Hay gente que vive sin la palabra de Dios y dice que está bien con el Señor y dice que está bien con Dios. Tú no puedes andar bien con Dios y desobedecer la palabra de Dios. No puedes. Esa palabra griega seguir es la palabra de un hombre que sigue a su maestro. Hermanos, el maestro es Cristo. Sigámosle, aprendamos de él, vivamos una vida cristiana postrada a los pies del Señor. Amén. Que se refleje. Jesucristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Tú estás en luz? ¿Moras en luz? ¿En tu corazón hay luz? ¿De verdad tienes gozo?
Mira tu cara. ¿De verdad tienes gozo? Hermanos, vivamos una vida cristiana que glorifique a Dios. Amén. Obedeciéndole, siguiéndole. Cristo dijo: el que me sigue. No el que sigue al pastor, no el que sigue al líder, no el que sigue a los hermanos. No, el que sigue a Cristo. Amén. El que sigue a Cristo. Porque hay gente que dice: ay, es que en la iglesia me traicionan. Ay, que en la iglesia los hermanos son así, los hermanos son asá. Y sí, pueden haber hermanos que son muy crueles. Y sí, va a haber gente que te traicione. Pero si tú te vas de la iglesia por un hombre, entonces nunca seguiste a Cristo. Amén. Si te vas de la iglesia por un hombre, jamás has seguido a Cristo. Porque el que sigue a Cristo pone sus ojos en Él. Los hombres pasan. Los hombres pasamos. Hermanos, Cristo es el mismo. Así que no mire a los seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos. Los pastores erramos, nos equivocamos. Mire al Señor. Porque su compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor. Su compromiso es con Cristo. Sirva a Dios, viva para Dios y sirva a su iglesia local. Amén. Vamos a orar en esta mañana.